Buenas tardes, hermanos. Gracias a los que ya están conectados esta tarde para empezar nuestro estudio de Ageo y Malaquías. Estamos en este tema importante, respuestas de Dios a las crisis. Estamos viviendo tiempos de crisis y muchas veces no solamente políticas, sociales, también familiares. Hay muchas crisis alrededor de nosotros y casi todas ellas tienen un origen, tienen un punto de partida, esas crisis, y en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero en muchas ocasiones tiene que ver con nuestra falta de obediencia, con nuestra falta de dedicación y con tener nuestras prioridades en orden. Y de eso vamos a hablar hoy en este segundo tema de nuestro estudio, Respuestas de Dios a las crisis. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y bienvenido a todos los que ya se están empezando a conectar a este estudio. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tus palabras hermosas que nos das en tu palabra, Señor, y gracias porque podemos aprender de ellas y pueden ser, Señor, de edificación y de advertencia también, Señor, para muchos de nosotros. Gracias por cada persona, Señor, que ya está conectada y los que estarán viendo este video posteriormente. Trae bendición, trae entendimiento, Señor, que nuestras mentes se abran para poder comprender lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el libro de Ageo, hermanos, es una profecía muy fuerte, muy dura respecto al pueblo de Israel. Tenemos que ubicar esta enseñanza en la historia, en el tiempo histórico de Israel, cuando regresan del cautiverio de Babilonia. De esto ya hablamos extensamente la semana pasada. Pusimos todo el antecedente, todo el marco histórico, el contexto social, político, en el que se dieron este tiempo específico de la historia de Israel. Y hay verdades, hay principios que se pueden aplicar también para nuestras vidas, ¿verdad? No literalmente, porque esto es pues parte de la historia de Israel y lo tenemos que ver como tal, como parte de la historia de Israel, Judá. Y para nosotros pues hay principios que podemos aprovechar de la palabra de Dios. Todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Esto es desde la mañana que nos levantamos hasta en la noche, todo el día estamos tomando decisiones. Hay decisiones que se toman sin pensar, ¿verdad? Hay decisiones que se toman muchas veces sin meditar mucho, pero hay otro tipo de decisiones en nuestras vidas que, por supuesto, requieren de un análisis más detallado, durante el cual tenemos que evaluar todos los factores que pueden influir en esas decisiones y es un proceso que uno muchas veces sufre. Hay decisiones que tenemos que tomar y esas decisiones conllevan en nosotros sufrimiento, porque tenemos que pasar por ese paso de incertidumbre. ¿Qué voy a decidir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Trabajar? En fin, invertir. Hay un montón de decisiones que llegan a causar incertidumbre y dolor, pena, durante el tiempo en que estamos tomando esas decisiones. Ahora bien, hermanos, cualquier decisión que tomemos durante nuestra vida, sea muy sencilla o sea muy complicada, sea de las casi que son decisiones inconscientes que no pensamos mucho o decisiones que tenemos que meditar mucho, todas estas decisiones, la respuesta a esas decisiones depende de algo muy básico. Depende de las prioridades o normas que rigen la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en cuanto a comida, todos los días decidimos qué vamos a comer. Una persona que está consciente de su salud, por supuesto que va a escoger alimentos siguiendo esa norma de conducta, de salud, ¿verdad? Al que no le importa para nada su salud, pues va a comer lo que sea y se va a alimentar de pura chatarra y va a alimentar a sus hijos de pura chatarra. Pero a la persona que le interesa su salud y la de su familia, por supuesto, tendrá que tomar las decisiones de acuerdo a esas prioridades, de acuerdo a la prioridad que él se ponga. En cuanto a decisiones de tipo moral que tienen que ver con nuestra conducta, la persona que tiene un sistema de valores bien establecido, firme, toma sus decisiones con base en ello. ¿Me robo este pan o no me lo robo? ¿Verdad? Es una decisión que se toma en base a las prioridades que tengo por la formación ética que tengo. ¿Digo esta mentira o no la digo?
Dependiendo nuestra formación, tomaremos esa decisión. Son las prioridades que tenemos. Lo mismo se puede decir de las determinaciones espirituales. La persona cuya prioridad es hacer la voluntad de Dios tal y como se revela en su palabra, va a tomar decisiones que reflejen esa convicción. Tiene que ver con nuestras prioridades, la toma de decisiones, la toma de todas esas decisiones que tomamos todos los días, hermanos, tiene que ver con nuestras prioridades. Pues bien, en el primer capítulo de Ageo se nota que el remanente de Israel o de Judá, aquellos relativamente que eran pocos exiliados que regresaron a Jerusalén del tiempo de cautiverio en Babilonia, vivían dominados por sus prioridades, pero eran prioridades egoístas, pensaban en ellos mismos. Por eso ese punto fue el tema del primer mensaje de los 5 mensajes del profeta Ageo. Y hoy vamos a hablar acerca de este primer mensaje de el profeta Ageo. Este primer mensaje se le ha puesto por título Prioridades equivocadas. Ese es el tema del mensaje. Prioridades equivocadas o palabras de reprensión también, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con el profeta Ageo? Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí estoy yo. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ahí estoy. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa con el profeta Ageo. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Fíjense bien lo que dice aquí. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahora, este primer versículo, hermanos, nos da 3 detalles muy importantes. 3 detalles que tienen que ser, que los tenemos que analizar. Número uno, déjenme ponérselos aquí. El primer mensaje en cuanto a la fecha. De acuerdo a lo que está escribiendo Ageo, era un afán que él tenía de que las cosas quedaran bien claras, ¿verdad? Se aprecia en todo el libro que el autor estableció la fecha exacta de cada uno de sus 5 mensajes. Lo vamos a ir viendo durante los siguientes estudios. Y aquí en el versículo 1 lo hace aludiendo a dos referencias, una política o secular y otra referencia religiosa. En la primera hace una sencilla referencia a Darío II, ¿verdad? Pero sin incluir la larga lista de que era un gran rey, un gran emperador. No, nada más dice en el año segundo del rey Darío. Menciona todavía a Darío, menciona al emperador persa que estaba dominando en ese momento, para hacerle notar a la gente, para que supieran que estaban en medio de una situación política de la que no podían escapar. Estaban bajo el dominio todavía de los persas. El hecho de que hubieran regresado a Jerusalén no significa que ya eran una nación independiente nuevamente. Estaban bajo el dominio de los persas todavía, y referencia que hace Ageo al profeta, al rey Darío, está hablando de que todavía estaban bajo el dominio del imperio persa. O sea que en el año segundo del rey Darío todavía estamos bajo el dominio político de otra nación. Ahora, a primera vista, la siguiente referencia que hace cuando dice en el mes sexto, en el primer día del mes, pareciera que eso no nos quiere decir nada, ¿verdad? En el mes sexto, en el primer día del mes. Sin embargo, cuando estudiamos detenidamente, hermanos, la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el primer día del mes para los judíos era la luna nueva, de acuerdo al calendario lunar. Era un festival religioso que les exigía algunas cosas de acuerdo a la ley de Moisés. Según estaba estipulado en esta ley, algunas de estas cosas tenían que hacer sonar las trompetas en ese día, tenían que presentar un holocausto, un sacrificio, y
la instrucción había sido: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas, es decir, en el primer día de cada mes. Todo esto quiere decir, hermanos, que el mensaje se dio en un día bastante significativo, en un pueblo, en medio de un pueblo que sus líderes debían de entregarse a la adoración y al regocijo. No es casualidad estos detalles que marca la escritura cuando el profeta Ageo escribe. Era el segundo año del rey Darío, es decir, no se nos olvide, estamos bajo un imperio, estamos bajo una situación política todavía de un imperio que nos domina. No somos independientes, no somos una nación libre. No se nos olvide eso. Pero al mismo tiempo les recuerda, este primer día de mes tendría que haber sido un día de regocijo, un día de fiesta. Tendría que haber habido holocaustos, tendría que haber habido adoración a Jehová, porque es el primer día de mes y se había estipulado en la ley que el primer día del mes, la luna nueva, se tenía que tener un tiempo de celebración especial al Señor. Así es que el mensaje de Ageo, hermanos, contiene en este primer versículo tres detalles muy importantes. El primero es este, ¿verdad? Le recuerda el dominio de político de los persas y les recuerda que es un día que debería de ser de adoración. El segundo detalle que vemos en este primer versículo es acerca del autor, o podríamos decir los autores, porque dice: vino palabra de Jehová. ¿De quién era la palabra? De Jehová. ¿Por medio de quién? Por medio del profeta Ageo. Es decir, los autores de este mensaje no es solamente uno, no es solamente el profeta Ageo, no es algo que se le ocurrió al profeta Ageo, es algo que venía directamente de Jehová. Vino palabra de Jehová, una frase de gran significado donde quiera que se encuentre, y especialmente aquí tenía una extraordinaria importancia. No hay ninguna indicación de que hubiera semejante comunicación de parte de Dios en la tierra de los judíos durante todo el cautiverio. 70 años, hermanos, 70 años de cautiverio, no hubo palabra profética. Ahora, Daniel y Ezequiel recibieron sus profecías durante ese tiempo en Babilonia, pero no eran profecías que se le hablaron directamente al pueblo. Fueron profecías que les fueron dadas para que ellos las escribieran, se guardaran y se sellaran para un tiempo posterior. Las profecías de Daniel y la profecía de Ezequiel. Así es que no había habido en Jerusalén, en la tierra donde el Señor había escogido, en tierra de Canaán, no había habido un profeta que le hablara al pueblo diciendo: esto es lo que ha dicho el Señor. No lo había habido en 70 años. Ahora estamos ya aquí en Jerusalén. Ya estamos en la tierra de Canaán, ya estamos en la tierra prometida, en medio donde Dios había prometido que iba a estar con ellos, y después de 70 años viene entonces el profeta Ageo a decirles: así ha dicho el Señor. No tenemos mucha información acerca de Ageo. Se conoce su nombre, su título, que era un profeta, y no hay muchos datos biográficos de él. Pero Ageo era un hombre que escribía de parte de Dios, que recibía la profecía de parte de Dios, y lo hablaba directamente al pueblo. El hecho de que Dios logró y sigue logrando todavía en este tiempo, hermanos, los resultados que quiere obtener usando gente común y corriente, así como la gente más preparada también, significa que es obra de él. Ageo no era una persona muy prominente, ¿verdad? No era un Pablo, no era un Apolos, no era un Lucas, no era un Isaías. Era un hombre del pueblo, era un hombre que Dios había escogido, y Dios escoge a hombres tanto comunes y corrientes como a gente muy, muy estudiada y muy preparada. Para Dios no le importa eso, Dios siempre cumple su propósito con cualquiera de ellos. Así es que Dios escoge a Ageo, y estos son los dos autores. ¿Y cuál es el destinatario o los destinatarios de este primer mensaje que está escribiendo el profeta Ageo? Dice aquí en el versículo:
por medio del profeta Ageo, ¿a quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Por lo menos los dos primeros destinatarios del mensaje son estos dos líderes que habían regresado también del cautiverio con una orden de parte de Dios: Zorobabel y Josué. Al primero, a Zorobabel, se lo designa Ageo como gobernador de Judá. Era, por supuesto, del linaje de David. Era factor que sin duda hizo que las autoridades persas nombraran su nombramiento. Pero ojo, no viene como rey. No es el rey de Judá ahora. Zorobabel es descendiente de David, pero viene ahora como gobernador de Judá de parte del imperio que los tenía dominados, ¿verdad? Así es que le dan a él autoridad para que sea el gobernador de Judá. No se sabe cuánto tiempo estuvo Zorobabel en ese puesto, ¿verdad? Pero él estuvo unos años ahí. Josué, por otro lado, era el sumo sacerdote, ¿verdad? Lo vimos en el primer estudio. Le tocaba la gran responsabilidad de dirigir el aspecto religioso de la comunidad. Ahora, aquí hay una nota muy interesante, hermanos, un detalle muy interesante que tenemos que observar en este primer versículo de Ageo. Si se dan cuenta, y yo se los he comentado en otros estudios y en predicaciones, hemos hablado mucho de esto, por lo general, en los libros históricos, en la monarquía, a partir de la monarquía, desde los libros de Jueces y desde el libro de Éxodo también, siempre había una representación triple de parte de Dios, para que se diera la palabra de Dios y para que se atestiguara que era Dios el que estaba obrando. Siempre encontramos en los relatos del Antiguo Testamento un rey, encontramos siempre un profeta y encontramos un sacerdote. Estos tres ministerios, hermanos, siempre están presentes en la vida de la nación de Israel. Este es un prototipo, esta es una señal que tenemos nosotros del ministerio de Cristo. ¿Por qué algunos de los libros, espero que no nos perdamos en esto, hermanos, pongan mucha atención, algunos de los libros que llamamos apócrifos dentro de la Biblia católica, hay 14 libros que no se aceptan, que los judíos no los incluyeron en el canon bíblico, porque en estos libros, aunque son históricos y algunos son verdaderos y nos sirven como referencia histórica, no se consideran como parte de la teología y como parte de la inspiración divina, porque no se cumplen esos tres requisitos. En esos libros no está esta trinidad del rey, del sacerdote y del profeta. Si se dan cuenta, en todos los escritos del Antiguo Testamento siempre encontramos esta trinidad. Hay un rey, hay un profeta y hay un sacerdote. Dios como rey, como autoridad, siempre tiene un profeta, ¿verdad? Y hay un sacerdote. Dios delegó la autoridad de rey a partir de Saúl. Y siempre hubo a partir de ahí un rey, un sacerdote y un profeta. En tiempos de Saúl, el sacerdote, y de David, el sacerdote era Samuel, ¿verdad? En los primeros años de David también. Samuel era profeta y también era sacerdote, y estaba el rey. Y a lo largo de toda la historia siempre vamos a encontrar esa trilogía. Siempre vamos a encontrar esa trilogía. Hay un rey, hay un profeta y hay un sacerdote. Y entonces se combina y entonces está lista para la revelación de la palabra de Dios. Jesucristo, hermanos, Jesucristo en el libro de Hebreos se describe como nuestro sumo sacerdote, pero también es el rey y también es el profeta, ¿verdad? Hebreos nos lo describe en esas tres excelentes condiciones. Hebreos es un libro rico en esto. Y Jesucristo cumple en él mismo, esta condición. Para que la palabra sea válida, para que sea una inspiración divina lo que estamos nosotros recibiendo,
tienen que estar esos tres elementos. Y Jesucristo cumplió en sí mismo esos tres elementos. Él es el rey, Él es el sumo sacerdote y Él es el profeta de Dios que trajo la última revelación hacia nosotros. Así es que esa es una característica muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y aquí en este primer versículo de Ageo, 70 años después de la deportación de Babilonia, el primer contingente que regresa nuevamente a Jerusalén, otra vez volvemos a ver la misma trilogía. Está Zorobabel, el gobernador de Judá, descendiente de David. Vemos a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y vemos al profeta Ageo. Nuevamente está la trilogía lista. Entonces viene palabra de Jehová diciendo, se cumplen los requisitos y entonces viene la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. En estos versículos, hermanos, en estos versículos se identifica al originador del mensaje. No es el profeta Ageo, es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No es Ageo el que lo dijo. No es el profeta. No es el enviado. No es el mensajero. Es Dios. Es Dios. Y en esto no nos podemos confundir. Cuando Dios habla, hermanos, no importa quién sea el mensajero. No importa quién trae el mensaje. Es Dios hablando a su pueblo. Jehová de los ejércitos. Frase que habla del Dios como el Dios todopoderoso, es decir, como alguien que tiene a su entera disposición todo el poder del cielo y de la tierra. Esto quiere decir que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que está de acuerdo a su carácter santo y su voluntad soberana, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ageo emplea este título 14 veces a lo largo de su escrito, que son solamente 38 versículos, todo el libro de Ageo. 14 veces se refiere a Dios como Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era la actitud del pueblo? Versículos 2 al 4, la primera referencia que se hace a la actitud de los israelitas está incluida en este mensaje dirigido a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote, de reconstruir la casa de Jehová, ¿verdad? Ese era a lo que los había mandado el Señor. El Señor los había mandado a Zorobabel, estando en Babilonia, por medio de Darío les había dado permiso de que fueran a reconstruir la casa de Jehová. Esa fue la orden. Lean el libro de Esdras. En el libro de Esdras encuentran esta referencia histórica. Dios había mandado a Zorobabel al frente de un contingente aproximadamente de 30,000 personas para que fueran a reconstruir la casa de Jehová. Pero, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Vamos a ver lo que dijo aquí en el versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, a ojos del pueblo, no era tiempo todavía de empezar a reedificar. No era conveniente. Y hermanos, a veces esto es lo que pasa con nosotros. Ellos estaban esperando un tiempo ideal para servir al Señor. Es que todavía no llega el tiempo ideal de servir al Señor. Todavía no llega el tiempo ideal de reconstruir la casa del Señor. Pero si estamos esperando a que llegue el tiempo ideal, hermanos, jamás va a llegar. Nunca hay tiempo totalmente ideal para hacer la obra de Dios. Escuche esto, hermanos. Nunca hay tiempo
totalmente ideal para hacer la obra de Dios. Si nosotros estamos esperando el tiempo ideal, que Dios nos indique, que Dios mande a sus ángeles a indicarnos cuál es el tiempo, o que todo se arregle, que ya no tenga yo nada que hacer, que no tenga ningún pendiente, que termine todo lo que tengo que hacer, para entonces poder servir al Señor, para entonces poder dedicar tiempo para la obra de Dios. Hermanos, jamás va a llegar el tiempo. Jamás, jamás. Por el asunto que dijimos al principio, porque hay prioridades. Y el problema es que nuestras prioridades no tienen que ver con la obra de Dios. El problema es que nuestras prioridades están puestas en nuestras mentes egoístas, egocéntricas, y no hay tiempo. No tenemos tiempo para servir al Señor, porque primero tengo esto, primero tengo el otro, primero tengo acá, primero tengo esto otro que tengo que hacer. Es que mis hijos tienen que ir acá, mi hijo tiene que ir ahí, y jamás vamos a tener tiempo. Es que tengo que cuidar, es que tengo que hacer, es que tengo que ir. Jamás vamos a tener tiempo, porque la prioridad, igual que Israel, nuestra prioridad no es la obra de Dios, nuestra prioridad es servirnos a nosotros mismos. No había una situación ideal. Si esperamos a que se dé el día o el tiempo específico para servir a Dios, jamás va a llegar. Nos quedaremos esperando para siempre sin hacer la obra de Dios. Y precisamente eso es lo que estaba pasando con el pueblo judío. La situación no era ideal. Había oposición de parte de los otros grupos que estaban en Jerusalén, samaritanos y otro tipo de grupos que estaban ahí, tratando de impedir que se repoblara y que se reconstruyera nuevamente Jerusalén. Había crisis económica, ciertamente causada en parte de una sequía persistente que había azotado toda esa región a causa de la maldición que Dios había hecho desde 70 años antes. Además, la situación internacional era causa de alarma, no sabían qué iba a suceder, eran inciertos los tiempos, pero aunque todo eso servía de excusas para el pueblo, Dios no aceptó que hubiera suficientes razones para no seguir adelante con la restauración del templo. Este pueblo, fíjense cómo dice el mensaje de Dios, no de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no está diciendo mi pueblo, no está diciendo el pueblo de Dios. Indica que su actitud había levantado una barrera entre el pueblo y Dios. Muchas veces se refiere a través de los profetas el Señor, dile así a mi pueblo, con amor, con cariño. Pero ahora Dios está molesto. Dios está molesto. Y Dios se está refiriendo a ellos como este pueblo. No está diciendo mi pueblo. No está diciendo el pueblo de Dios. Dice este pueblo. Ageo hizo todavía otra presentación del problema al confrontar al pueblo mismo, esta vez en forma de una pregunta. En el versículo 4 dice, ¿es para vosotros tiempo? ¿Es para vosotros tiempo? Pero siempre con base en la misma autoridad, ¿verdad? La autoridad de parte de Dios. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La frase, hermanos, casas artesonadas, indica que el pueblo se había dedicado no solamente a la construcción de sus propias casas, sino también a adornarlas, a mejorarlas, a ponerlas bonitas. Es cierto que Jerusalén estaba pasando por una crisis económica, pero debemos tener en cuenta que una gran parte de esta gente que regresó de Babilonia había disfrutado de una gran prosperidad en Babilonia. Por eso trajeron con ellos dinero, trajeron conocimientos, trajeron arte, trajeron ciencia de Babilonia, y ellos, en lugar de dedicarse a lo que Dios los mandó, se pusieron a construir sus propias casas. Ellos aprendieron muchas cosas en Babilonia. Babilonia era un imperio muy desarrollado. Como les dije la semana pasada, había comercio, había industria,
construcción. Las construcciones de Babilonia han sido muy famosas a lo largo de la historia. De hecho, se considera ahí una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Así es que este imperio babilónico, hermanos, tenía una capacidad arquitectónica increíble. Tenía ingenieros, tenía arquitectos y tenían unas casas hermosas, cómodas, funcionales. Ahora, muchos de estos judíos regresan a Jerusalén, donde las casas eran sencillas de adobe y no tenían más cosa, pero ellos traen el conocimiento y traen dinero de Babilonia. Así es que en lugar de dedicarse ellos a construir la casa de Jehová como se les había ordenado, se pusieron ellos a construir sus propias casas. Y no solamente a construir sus casas, sino a adornarlas, a dotarlas de tuberías, de drenaje. Les pusieron todas las comodidades que ellos habían conocido allá en Babilonia. Estaban dedicados nada más a construir sus casas. Y les dice el profeta de parte de Dios: o sea que para ustedes sí es tiempo de construir sus casas. O sea que para ustedes estamos ahorita en tiempo. Ustedes dicen que ahorita no es tiempo para construir la casa de Dios. No es el tiempo conveniente. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos, hay mucha oposición, no hay dinero, la crisis económica, la cosa está mal, estamos muy ocupados, no se puede ahorita. Pero para ustedes sí hay tiempo entonces. Para que ustedes construyan sus casas, para que ustedes las adornen, para que ustedes les pongan todas las comodidades habidas y por haber. Para ustedes sí hay tiempo entonces de habitar sus casas, pero para la casa de Dios no hay tiempo. Para la obra de Dios no hay tiempo. Para la obra de Dios ya vendrá el tiempo. Estamos orando para que Dios indique los tiempos, decían, ¿verdad? Quizás muy espirituales. Pero para tus cosas personales sí hay tiempo. Para adornar tu casa y llenarla de todas las cosas que necesitas, sí hay tiempo. La pregunta enfoca, hermanos, esta pregunta enfoca la queja de Dios y del profeta Ageo. El pueblo tenía dinero, el pueblo tenía tiempo y el pueblo tenía deseo de invertir en sus propias casas, inclusive adornarlas con bastante lujo, pero abandonaron la casa de Jehová y la dejaron sin terminar. ¿Qué había pasado cuando era evidente que el pueblo había regresado de Babilonia con la comisión de reconstruir el templo? Sencillamente, sus prioridades habían cambiado. Sus prioridades habían cambiado. Tal vez eso se debía a la oposición de parte de los samaritanos, o por la incertidumbre de la situación internacional, o aún por las malas condiciones económicas. No sabemos la razón exacta, pero obviamente abandonaron sus propósitos iniciales, que eran nobles e importantes, y los cambiaron para otros fines egoístas. Por supuesto que el punto principal de todo esto no era condenar que tuvieran casas atractivas. Ese no era el pecado. No era el pecado que tuvieran sus casas. No era el pecado ante Dios que tuvieran una casa bonita, sino la importancia que tiene el saber reconocer las prioridades. Había una prioridad. Este pueblo fue llamado de parte de Dios, y Dios movió el corazón de un rey pagano llamado Darío para permitir que este contingente regresara a Jerusalén con un solo propósito: de reconstruir la casa de Dios. Por supuesto que Dios les iba a permitir hacer sus casas, tenían que vivir ahí, tenían que tener a sus familias, tenían tiempo para reconstruir sus casas, pero cambiaron sus prioridades y su prioridad se volvió la casa, sus lujos, y se olvidaron de la razón principal por la cual el Señor les había llamado. Dios y el profeta criticaron a quienes tomaban las decisiones, porque no tenían a Dios y su voluntad como prioridad número uno. ¿Quién? Zorobabel y el sumo sacerdote también. El mundo y la vida están llenos de factores que, si los dejamos, hermanos, pueden torcer las normas que han de regir nuestras vidas. Además, el maligno es muy astuto y manipula esos factores procurando hacernos cambiar nuestras prioridades. Es obvio que esto fue lo que pasó en Jerusalén en aquel entonces. Y la pregunta es, ¿no pasará esto en nuestros días también? ¿Cambiamos las prioridades?
Dios nos llamó, Dios nos salvó, Dios nos llamó a hacer la obra. Dios nos llamó a la gran comisión a la iglesia. Dios llamó a construir la iglesia. Y no me refiero a un edificio, no me refiero a un templo físico, me refiero a la iglesia, la obra de Dios. A liberar a los cautivos, a abrir los ojos de los ciegos, a sanar a los enfermos, a predicar el año agradable del Señor. Dios nos mandó a eso. A eso nos salvó, de eso nos rescató de Babilonia, de eso nos rescató del mundo y nos trajo a su luz admirable. Y muchos cristianos al iniciar su vida cristiana llegaron con ese fervor, pero de pronto nuestras prioridades cambiaron. Y nos fuimos olvidando, ya habrá tiempo de trabajar para el Señor, ya habrá tiempo de servir al Señor, ya habrá tiempo después. Estoy orando para que Dios me indique el tiempo en el que le voy a servir. Pero si hay tiempo para que tú hagas esto y el otro y te diviertas y vayas y vengas y compres y te enriquezcas y gastes toda tu vida y todo tu tiempo en otras cosas que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Para eso si hay tiempo. Es para vosotros tiempo. Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y la obra de Dios está desierta. Está desierta. Y entonces viene la primera exhortación en el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. La pregunta del versículo anterior fue una llamada de atención. ¿Es para vosotros tiempo? Pero el versículo 5, hermanos, es algo más directo. Literalmente, Ageo decía que el pueblo tenía que enfocar su corazón sobre los caminos de Dios. Es como si dijera: espérense, hagan un alto, deténganse, reflexionen, repasen los detalles de por qué están aquí y cómo han desempeñado sus responsabilidades. Entiéndanlo. En segundo término, el significado, que a propósito es la idea básica de este modismo de la palabra original hebrea, quería comunicar que no solamente era suficiente recordar lo que Dios había hecho con ellos, sino que debían reflexionar con el propósito de entender. No nada más acuérdate de dónde te sacó Dios, no nada más acuérdate para qué te salvó el Señor. No solamente eso, sino que reflexiona, ponte a reflexionar para que podamos entender lo que estamos haciendo, para que podamos entender dónde cambiaron nuestras responsabilidades. La palabra meditar y la práctica que esta palabra demanda parecen ser dos de los conceptos favoritos que usa el profeta Ageo, porque la emplea 5 veces a través del libro, ¿verdad? Un enfoque de reflexión. Se los da en el versículo 6. Fíjense bien. ¿De qué van a pensar? Piensen en esto. Piensen en esto. Parecía que no entendían lo que estaba pasando el pueblo de Judá. Siembran mucho y recogen poco. Comes y no te sacias. Bebes y no se te quita la sed. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Obviamente, hermanos, obviamente el pueblo no aceptó la perspectiva de Dios, ni estaba marchando al compás de la voluntad que Dios había revelado, lo que en verdad se traduce en desobediencia. Y la desobediencia, mis amados hermanos, siempre es pecado. ¿Cuáles eran los resultados? En el área de las siembras y cosechas, la gente estaba desanimada. Como les dije, había sequías, porque no se cumplían sus expectativas. En cuanto a la comida, el pueblo no estaba satisfecho y tampoco con lo que bebía. No era lo mismo que comían y bebían en Babilonia, a lo que estaban acostumbrados. Tenían que comer otra cosa y tenían que beber otra cosa. Tampoco no estaban a gusto con la ropa que tenían, o por la falta de dinero, no tenían para reponer la ropa que se les iba gastando. O simplemente porque la que tenían no les satisfacía. Querían ropa de marca. El pueblo estaba
cansado, el pueblo estaba harto. Los sueldos que ganaban con el sudor de sus frentes no llenaban sus necesidades económicas, tenían que pagar muchos impuestos todavía. La gente estaba desesperada. No cabe la menor duda que la situación era difícil y el sufrimiento agudo, pero les hacía falta entender por qué les sucedían tales cosas. No habían captado la razón que había detrás de lo que les estaba pasando. Era la mano disciplinadora de parte de Dios. Dios empezó a poner disciplina. Empezó a haber sequía, empezó a haber escasez, empezó a faltar de todo a la nación de Judá. Sembraban mucho, recogían poco. Comían y no se satisfacían. Bebían y se quedaban con sed. Se vestían y no alcanzaban a entrar en calor. Recibían su salario y se les iba como agua. ¿Les suenan parecidas estas condiciones? ¿Les suenan parecidas, hermanos? Gente que trabaja y trabaja y trabaja y dice, yo no sé a dónde se me va el dinero. Se me hace agua. Meditad bien en vuestros caminos. Es que lo que recibo no me rinde. Es que no me alcanza para ofrendar ni diezmar, porque si así con trabajos medio me voy ajustando a la semana, imagínate si todavía diera diezmo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y entonces viene una lista de calamidades, que es una segunda exhortación sobre el meditad. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se los vuelve a decir una vez más, por segunda vez. Meditad bien en vuestros caminos. Otra vez el Señor pone a consideración del pueblo su estilo de vida que no está tomando en cuenta el enfoque divino. No está tomando en cuenta su vida dependiendo de Dios. En su primera etapa, la aparición por segunda vez del término meditad contempla ahora el futuro y no el pasado. Mediten qué es lo que van a hacer. El versículo anterior fue, piensen en lo que hicieron. Recuerden lo que hicieron. Ahora mediten lo que van a hacer a partir de ahora. Es la segunda exhortación. Ahora mediten bien sobre vuestros caminos. Hay mucho que hacer. Hay responsabilidad que la gente que tenía que seguir con la construcción del templo tenían que volver a tomar nuevamente sus prioridades y poner sus prioridades en orden. Primeramente Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene como consecuencia. Elías le dijo a la viuda de Sarepta, dame primero a mí de comer. Haz una torta de pan y dámela a mí. Y después come tú y come tu hijo y haz lo que quieras entonces después. Y el resultado fue que cuando la viuda obedeció, cuando la viuda alimentó primero al profeta de Dios, entonces Dios hizo que la harina y el aceite no escasearan durante todo el tiempo que duró la sequía en la casa de esa familia. Así funciona, hermanos. Así funciona. Meditad bien en vuestros caminos. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a reaccionar de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a trabajar de aquí en adelante en la obra de Dios? Pareciera que este es un mensaje muy actual. Pareciera que lo que el profeta Ageo nos está hablando es algo en nuestros días que está sucediendo. Y la palabra de Dios así es, hermanos. Así es. Piensen bien lo que van a hacer. Y fíjense lo que dice el versículo 8 ahora. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Suban al monte, traigan la madera y reedifiquen la casa. 3 instrucciones muy específicas. Muy específicas. No les dijo váyanse a orar, váyanse a pensar, váyanse a reflexionar y esperen el tiempo de Dios. No, les dijo ya, ahora, vayan al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. El monte es el área que estaba alrededor de Jerusalén, por supuesto, en esa época y que ya había transcurrido todo el tiempo desde que Nabucodonosor destruyó toda esa región y el regreso del remanente. Había crecido nuevamente los árboles, 70 años.
habían crecido y había bastante madera. Enseguida es notable que el Señor especificara la madera. Es probable que las piedras originales del templo y otras construcciones de Jerusalén todavía estuvieran en el área, ahí regadas las piedras. No tenían que agarrar piedras, las piedras no se quemaron, pero toda la madera fue destruida, fue consumida por el fuego. Así es que las piedras originales se podían haber usado de nuevo en la reedificación, haciendo innecesario ir a buscar piedras, pero sí les mandó que trajeran madera. Ahora, cuando el Señor los mandó traer, hermanos, quiero que noten esto, por favor. Cuando Dios dio la primera orden a Zorobabel de que regresara con este primer contingente a reconstruir la casa del Señor, Dios había hablado ya, Dios había hablado, y déjenme ponérselos aquí porque es importante que lo veamos. Dios en el libro de Esdras, vayan conmigo por favor si tienen sus Biblias, Esdras capítulo 3, versículo 6 en adelante dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado aún. Estas dos historias van juntas. Esdras con Ageo estamos en el mismo tiempo, ¿verdad? Esdras relata una parte y Ageo relata la parte profética. Ok, versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite ¿a quién le dieron para que trajeran la madera? A los sidonios, a los tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Había una orden en el libro de Esdras de que con el dinero que trajeron de Babilonia se le pagara a la gente que iba a construir. Y se les dio también dinero, hermanos, a dos naciones, a los sidonios y a los tirios. A la gente de Sidón y a la gente de Tiro se les contrató para que ellos trajeran la madera. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió? Trajeron la madera, todos estos hombres, los sidonios, trajeron la madera, pero resulta que a la hora de construir el templo no hay madera. ¿Qué sucedió? No lo dice directamente la Biblia, no lo dice. Podemos pensar muchas cosas, no importa lo que pensemos. Algunos han dicho que probablemente toda esa madera de cedro que llegó desde el Líbano, la gente la agarró para construir sus casas artesonadas. Y no construyeron la obra del Señor. Y ahora les dice el Señor, ahora lo que van a hacer es que ustedes mismos, con sus manos, les dio oportunidad de que usaran a los sidonios y a los tirios. No quisieron. Ok, ahora ustedes van a subir al monte y ustedes van a cortar la madera y ustedes la van a traer de regreso a la casa y ustedes van a reedificar la casa. Ustedes van a traer madera. Ya no va a ser madera de cedro del Líbano. Va a ser de aquí nomás de Jerusalén, de los montes de aquí arriba. El trabajo se duplicó, hermanos. Cuando nosotros nos negamos a la obra de Dios, cuando nosotros renunciamos a la obra de Dios, cuando dejamos de lado la obra de Dios, cuando queremos regresar, hermanos, el trabajo es más pesado. Entendamos esto. Cuando tú tienes un llamado de parte de Dios y lo abandonas por un tiempo y quieres regresar, es mucho más pesado, te lo dice alguien con experiencia porque yo lo viví. Cuando te alejas un tiempo de servir al Señor como lo venías haciendo por un tiempo y pides un descanso y te alejas y regresas, hermanos, es doblemente más pesado. Es mucho más pesado. Aquellos que dejan sus ministerios, aquellos que dejan su área de servicio dentro de las iglesias por un tiempo y después quieren regresar, es mucho más pesado todavía.
La carga es más pesada. ¿Por qué? No porque Dios te esté poniendo más carga, es que ya tenemos nuestras otro tipo de prioridades. Nos acostumbramos a vivir otro tipo de prioridades. Nos acostumbramos a no congregarnos, nos acostumbramos a no servir, nos acostumbramos a que teníamos todos los días de la semana, no teníamos que ir a juntas, no teníamos que ir a reuniones, no teníamos que trabajar, no teníamos que invertir, no teníamos que hacer nada. Nuestras prioridades cambiaron totalmente. Y ahora que dices, yo quiero volver a servir al Señor, se te hace más pesado, porque ahora tienes un montón de cosas arriba de ti que te están pesando para poder servir al Señor como lo hacías antes. Por eso el Señor se lo dijo al joven rico, Jesús se lo dijo al joven rico. Ve y vende todo lo que tienes, dale a los pobres y vente. O sea, no puedes venir con todo ese montón de prioridades que tienes encima. Ahora, no quiere el Señor que dejes todo. Algunos sí, por supuesto. Algunos el Señor nos ha pedido, deja todo lo que estás haciendo y ven, sígueme de tiempo completo. Y lo hemos hecho. Miles y miles de personas lo hemos hecho. No a todos quizás les va a pedir un tiempo completo, pero a todos nos va a pedir un compromiso completo. Un compromiso de servicio, un compromiso de estar presentes en la casa de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Versículo 9. Les da la explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estaba pasando todo eso? Fíjense lo que dice el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. En realidad, desde el principio, hermanos, el pueblo nunca alcanzó sus expectativas. Por una o por otra razón esperaba a tener condiciones más favorables. ¿Cuándo vas a servir al Señor? Cuando termine de mi casa. Cuando me gradúe. Cuando haga esto. Cuando mis hijos crezcan. Cuando ya no tenga yo que cuidar acá. Cuando no tenga que... Entonces voy a servir al Señor. Buenas cosechas que trajeran buenas ganancias. Estaban esperando ellos eso. Cuando haya buenas cosechas, cuando tengas buenas ganancias, cuando tenga una vida bastante confortable. Pero no. Lo poco que cosechaban no les daba nada de prosperidad. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? No se les ocurría que detrás de esas calamidades, hermanos, estaba la mano disciplinadora de Jehová. Ageo les comunicó fielmente la palabra de Dios que decía, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces no se podía culpar a las condiciones económicas o políticas, ni achacar el asunto a la mala suerte. Eligieron construir sus casas en vez de la casa de Dios. Y las circunstancias adversas que les sobrevinieron fueron resultado directo de su desobediencia, que en sí se debió a sus prioridades mal establecidas. Hay 3 lecciones, hermanos, para terminar. Hay 3 lecciones muy importantes en este tema. Déjenme ponérselos. 3 lecciones que vamos a ver rápidamente en los últimos minutos. Número 1. Debemos de tomar decisiones con base a nuestras prioridades. Ageo nos enseña que Dios debe tener la prioridad más alta. Ni el soldado ni el siervo tienen derecho a anteponer sus preferencias a las de sus amos o de sus mayores. Y la vida de un creyente se ha comparado tanto con un soldado como con un siervo. Así es que, hermanos, nuestras prioridades personales no se deben de anteponer a las prioridades de Dios. Dios es nuestra prioridad. Los que hemos sido llamados por el Señor, los que hemos sido salvos por gracia. Nos jactamos, ¿verdad?, de que somos el pueblo de Dios y hemos sido llamados por gracia. Ok, qué bueno. La pregunta es, ¿tu prioridad es la casa de Dios? ¿Tu prioridad es la obra de Dios?
¿Tu prioridad es la gran comisión de Jesucristo? ¿O tú tienes tus propias prioridades? Esa es la primera lección de este primer mensaje de Ageo. La segunda lección: la mano disciplinadora de Dios sigue funcionando. No creas que no. No creas que porque estamos bajo la gracia, la mano disciplinadora de Dios dejó de funcionar. Cuando tú te alejas de Dios, cuando tú te haces a un lado del camino del Señor, la mano disciplinadora de Dios sigue funcionando. Y de pronto dices: yo no sé por qué me está yendo así, por qué no encuentro paz, no encuentro... ¿Qué pasó con tus prioridades? Medita bien en tus caminos. ¿Qué pasó antes? Y medita en tus caminos. ¿Qué vas a hacer ahora? En segundo lugar, Dios sigue funcionando de la misma manera. Tercera lección: muchas cosas que están impidiendo nuestra obediencia no es que sean malas, ni que sean antibíblicas, ni que estemos cayendo en inmoralidad. Quieres tener tu casa, quieres tener tus hijos, tener tu carrera, tener tu escuela. Muy bien, todo eso no tiene nada de malo. No es pecado. No es pecado que quieras vivir cómodamente. No es pecado que quieras tener una carrera. No es pecado que quieras tener tiempo con tus hijos. Por supuesto que eso no es pecado, ni es inmoral, ni es antibíblico. Pero debemos saber escoger, hermanos, entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor y lo excelente siempre va a ser el servicio que nosotros podamos darle al Señor. Siempre va a ser lo mejor. Quizás algunos de los hermanos de aquí de la iglesia local de South Bend están pensando: el pastor nos está diciendo esto porque estamos en construcción aquí en la iglesia y nos quiere tener ahí metidos, trabajando, y quiere que terminemos la iglesia, el templo. No, 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 hermanos. Esto yo se los estoy compartiendo literalmente de este estudio bíblico. El hermano Alberto Platt lo escribió en los años 70. Y el libro de Ageo se escribió 520 años antes de que naciera el Señor Jesús. Pero nuestras actitudes siguen siendo las mismas. 520 años antes de Cristo, desde los años 70 y en los años 2020. Estamos en los mismos, en las mismas actitudes. Nuestras prioridades, hermanos, deben de cambiar. Nuestras prioridades se deben de enfocar a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si estás esperando el tiempo para servir a Dios, nunca va a llegar. Nunca va a llegar. A menos que tú, en medio de tus prioridades, decidas tomar el tiempo de servir al Señor. Tomar el tiempo de decir: yo quiero volver a servir al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Con todo, quiero volverme a meter a servir al Señor. Es lo único. Oposición siempre va a haber. Es que ahorita no es el tiempo por la posición, la situación política del país, por la situación económica, el trabajo, son las horas, el invierno viene, el otoño se va. Mil pretextos, mil pretextos. Oposición siempre va a haber. Es que cuando las condiciones mejoren un poquito, ahora sí, me voy a comprometer con Dios y voy a servir. No, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Para qué te sacó el Señor? ¿Te acuerdas cómo servías al Señor cuando recién te convertiste, cuando recién te entregaste al Señor? Y todas esas ganas, ese denuedo que tenías de predicar la palabra de Dios, de involucrarte, de servir, de trabajar, se te hacía corta la semana para llegar el domingo a adorar al Señor y poder estar con toda tu familia reunidos, viendo y adorando al Señor, escuchando la palabra, y querías involucrarte y trabajabas en esto y quisieras que todos los días hubiera servicio en la iglesia. Meditad bien en vuestros caminos, acuérdate de eso. Y ahora resulta que sembramos mucho y cosechamos poco. Comemos y no nos satisfacemos. Bebemos y nos quedamos con sed. Nos vestimos y nos quedamos con frío todavía. Meditad bien en vuestros caminos. La mano disciplinadora de Dios todavía está ahí. Cuando los judíos fueron llevados a Babilonia,
Dice el Salmo 137, que estaban ellos junto al río Quebar. Era un canal de riego impresionante ahí en Babilonia. Dice, junto al río nos sentábamos con nuestras arpas. Y la gente de ahí nos decía, canten, canten las alabanzas de Sión, canten esas canciones de Sión, canten esos salmos de David. Y dice que ellos decían, los judíos, ¿cómo podemos cantar? ¿Cómo podríamos ponernos a cantar cuando la ciudad de nuestros padres está destruida? Cuando nosotros estamos aquí cautivos en tierra extraña, ¿cómo nos vamos a poder a cantar? Y unos años después tienen la oportunidad de regresar y regresan a Jerusalén y se les olvidó eso que habían pasado en Babilonia. Y se dedicaron ellos a vivir bien, a atesorar, a decorar sus casas. Y se olvidaron de la obra del Señor. Meditad bien en vuestros caminos, hermanos. Este es el primer mensaje del profeta Ageo. Respuestas de Dios en tiempos de crisis. ¿Hay crisis en nuestros tiempos? Por supuesto que sí. ¿Hay crisis espiritual? Sí. ¿Hay crisis social? Sí. ¿Hay crisis política? Sí. ¿Hay crisis económica? Sí. Meditad bien en vuestros caminos, porque Dios tiene las respuestas para todos los tiempos de crisis. Pero esa respuesta se va a manifestar a través de su iglesia, de su cuerpo. Pero la iglesia tiene que tener en orden sus prioridades antes de pedirle al Señor que obre en medio de las crisis. Padre, muchas gracias por este hermoso mensaje de Ageo. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda meditar detenidamente en nuestros caminos y saber que el tiempo de servirte es hoy. El tiempo, Señor, de entregarnos a ti es hoy. No podemos esperar hasta que las cosas mejoren, porque nunca van a mejorar. Y no podemos esperar decir, Dios me va a mostrar el tiempo. No, ya no mostraste el tiempo, ya es hoy. Ya se nos pasó el tiempo. Ahora tendremos que ir quizás con doble trabajo y tener que ir al monte a traer madera y bajarla y reedificar la casa. Señor, permite que cada uno de nosotros entienda su responsabilidad. Nuestra responsabilidad en el extendimiento de tu obra, donde tú nos pusiste a hacer luz en medio de las tinieblas. Los que estamos aquí en South Bend, los que están en Texas, los que están en California, los que están en Puebla, los que están en Ciudad de México, los que están en Perú, donde quiera que estemos, todos tenemos que entender, Señor, que la iglesia en el mundo tiene que ser la diferencia y tiene que ser la respuesta en tiempos de crisis para este mundo que no te conoce. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias a todos. Gracias por este tiempo. Gracias a los que se conectaron. Espero que la próxima semana podamos continuar con este estudio y que podamos seguir aprendiendo acerca de este mensaje que tiene el profeta Ageo para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Espero que nos veamos el domingo en la reunión. Los viernes estamos teniendo oración aquí en la iglesia y el domingo a las 10:30 tenemos otro rato de oración y después a las 11 nuestro servicio de domingo. Que Dios les bendiga, hermanos. El Señor esté con ustedes. Que pasen buenas noches.